Emoción realmente el estar aquí de nuevo con ustedes. Como pueden ver, es un formato totalmente diferente. Platicaba con mis socios, con Emiliano y Érico, desde el mes de febrero del año pasado nosotros reactivamos los eventos al aire libre. Hicimos ya un cóctel en Tulum, hicimos un evento en el Valle de Guadalupe, en un viñedo, hicimos otro evento en Miami, en un espacio abierto. Acabamos de tener Guadalajara y bueno, regresar a Monterrey con este escenario, la verdad es que le da mucho emoción ver a nuestros consejeros, a nuestros amigos. Creemos que el ser humano tiene que reconectar y qué mejor lugar para reconectar que aquí en el Club de Golf La Herradura. Vamos a tener un programa bastante completo. Trataremos obviamente de darles la información. Inmobiliaria, como saben, tiene 21 años en el mercado. Tratamos de hacer estos foros para brindarles la mejor información, hacer un poco de debate y que tengan ustedes a la mano todo lo que está pasando en el mundo de los negocios inmobiliarios. Vamos a dividir esta presentación. Le voy a pedir a Alicia Guajardo que pase para después darle la palabra al alcalde Luis Donaldo Colosio Rojas. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días. Muy amables por la invitación. Inmobiliaria siempre a la vanguardia de las cosas que están pasando a nivel de desarrollos. Empezamos con la presentación. ¿Qué hago? ¿Apunto allá? Rápidamente, para que pueda tener suficiente tiempo Luis Donaldo, solamente comentar, Monterrey, su área metropolitana, en los últimos 20 años ha crecido el doble, de 50,000 hectáreas a 100,000 hectáreas de tierra urbana. Ya no podemos estar haciendo eso, en realidad nosotros debemos de enfocarnos un poquito más hacia la ciudad compacta, con verticalización y no la ciudad difusa y también apoyada con transporte público. Yo les voy a platicar un poquito de esta zona, la zona sur. Es una zona que ha ido creciendo en población también en los últimos 20 años y es una zona de alto poder adquisitivo con poca infraestructura de soporte. Los retos tienen que ver con el medio ambiente, la movilidad y el equilibrio y equipamiento, el equilibrio urbano. Es un sistema, aquí se llama el Cañón del Guajuco, es un sistema de parques muy importante y pues los retos son, por ejemplo, las pendientes que van hasta 45%, o sea, y ahí pues no se puede desarrollar de la misma manera como hemos desarrollado otras cosas a nivel más horizontal, ¿verdad? Yo le llamo a esta zona que es la zona, el jardín del área metropolitana de Monterrey, es una zona de vegetación muy importante, si ven ahí la parte verde, pues es una zona de bosque de pino encino, etcétera, ¿no? Y de un lado de la carretera, del lado opuesto aquí a la Herradura, pues encuentras mucho los osos, las ardillas. De este otro lado están los correcaminos, está el coyote. En fin, es una zona de flora y fauna muy importante y hay que respetar las áreas de protección ecológica, como son pues la parte de la Sierra Madre, la Sierra de la Silla, el monumento de la Silla también, ¿verdad? Estas son las imágenes que tenemos en este lugar, las bellezas que tenemos aquí, por lo tanto tenemos que trabajar los desarrollos urbanos en función con esta armonía ambiental, ¿verdad? ¿Y qué está pasando en esta zona? Pues hay mucha erosión del suelo por el desarrollo, de moderada, alta y muy alta. Tenemos que ver por qué está el punto rojo, la parte roja implica esa erosión. Y pues hay muchas situaciones de inundaciones. Cuando nos llueve, y ahí va a comentar también Luis Donaldo, porque él tiene unas muy buenas ideas para hacer captación de agua de lluvia en la parte de las montañas, pero ¿cómo es posible que cuando llueve la carretera nacional se inunda y se sube el agua inclusive arriba de los carros, o sea, pasa la llanta, por así decirlo, ¿no? Tenemos un problema de mejorar las vialidades y la movilidad en la zona, en toda el área metropolitana, pero también en la zona sur. Y ustedes saben, ¿verdad?, que ya tenemos hasta 2 millones de vehículos registrados que en el área metropolitana y con la pandemia y las cuestiones desde trabajar en casa, pues como que se aminoró un poquito ese problema de la cuestión de tráfico, pero ya está volviendo otra vez a lo mismo y la carretera nacional siempre se ha visto pues muy afectada si no se cambia la política de movilidad. Ahí pues ya en el nivel estatal tenemos especialistas que van a apoyarnos con esto, ¿verdad? También está una serie de cambios de usos de suelo
que se han visto sobre la zona, mayores equipamientos aquí hacia el sur, de escuelas, no nada más es la parte residencial, sino que hay una serie de equipamientos, inclusive de hospitales y demás, y eso genera más tráfico también, ¿no? Las soluciones en estos tres temas es seguir cuidando el Parque Cumbres, o sea, el Parque Cumbres de hecho se redelimitó de 246,000 hectáreas a 177,000 hectáreas. Hay que respetar el Parque Cumbres y hay que empezar a desarrollar cosas que sí se puedan hacer, como el glam camping, o sea, como un poquito cabañas y este tipo de cosas, bajo ciertas reglas, ¿no? La solución también que yo le veo es continuar apoyando los sistemas de parques a través del respeto de los ríos y los bordes de los ríos, o sea, no irse a desarrollar hasta casi ver al borde del río. Vamos a dejar que estas cosas prosperen y ojalá que podamos tener un sistema de parques como el de Boston de 450 hectáreas, que es el Emerald Necklace, ¿verdad? Estas son las soluciones de desarrollo sustentables. Hay proyectos como las estancias que lo han hecho súper bien y pues hay que seguir un poquito esas ideas. En cuanto a las vialidades, también ahorita lo va a comentar Luis Donaldo, el alcalde. Tenemos las calles que son el antiguo Camino a Villa de Santiago, que conecta con Avenida La Luz y con Country, y por este otro lado la Avenida Acueducto, que le faltan muchos trazos, ¿verdad? Le faltan muchos pedazos. Ayer que fue la reunión cuando estuvimos platicando con el alcalde de San Pedro, con Miki, él decía que la parte de bicicleta estaba muy funcional hasta Santa Catarina, hasta la UDEM, pero de este lado, si tú tomas la bicicleta por Avenida Fundadores y quieres agarrar Acueducto, no puedes llegar realmente a Pueblo Mágico. Ay, por favor, Luis Donaldo, por favor, ayúdanos porque yo quiero seguir en la bicicleta, ¿eh? Integrar el actual sistema del metro en Monterrey y apoyar la movilidad. Yo sé que no necesariamente es un tema que les gusta mucho, pero lo voy a seguir impulsando, ¿verdad? Que es, ¿por qué no podemos hacer un tren regional hacia el sur o un BRT, un Bus Rapid Transit? Porque tenemos que hacer un sistema de movilidad que llegue a los diferentes polos, entre ellos Pueblo Serena, Pueblo Mágico, Allende, Montemorelos, etcétera, hasta Linares. A mí me gustaría ver un tren regional. No lo veo en la agenda de ningún lado, pero pues lo voy a seguir comentando, ¿verdad? Ahora, paréntesis, ¿qué proyectos se está impulsando a nivel estatal que ya están en el presupuesto de la SCT? La construcción, operación, mantenimiento, conservación y explotación de la autopista interserrana con la conexión de la carretera Matehuala-Saltillo. Ahí son 103 kilómetros que van a conectar con 49 puentes, por aquellos que tengan constructoras y demás, van a venir estos concursos. Aquí está la ficha ya de la SCT, o sea, ya es algo que ahí está, es con una velocidad de diseño de 110 kilómetros con 2 carriles, en fin. Y es un proyecto público-privado con una APP federal, eso ya es un hecho. Según se mencionó, la SCT va a invertir más de 44,000 millones de pesos en 7 obras, de las cuales destacan 2, la carretera interserrana y el tren suburbano, que seguramente Luis Donaldo también va a poder platicar un poquito más del tren suburbano. El tren suburbano es un corredor ferroviario de 62 kilómetros que conecta de García con el Aeropuerto Internacional Escobedo en Apodaca, cruzando 6 municipios, Apodaca, Monterrey, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina y García, y la idea es que sea un corredor confinado con tráfico mixto y se busca mover 164,000 usuarios. Proyectos que se quedaron en el tintero, y perdón, ¿verdad? Aquí el proyecto La Presa de la Boca. La administración pasada le pidió a mi empresa Neocity hacer un master plan para el proyecto de la Presa de la Boca y se hizo una gran propuesta. Y pues ahorita solamente tenemos un porcentaje muy pequeño de lo que se planeó, nada más se hizo, pues ahora sí que nada más un malecón, ¿verdad? Pero se tenía pensado pues hoteles, cuestiones comerciales, usos mixtos, y pues un proyecto un poquito más grande. ¿Por qué no podemos pensar más allá? ¿Por qué tan pequeño? Ahí nada más quedó muy poco. Ahí nos pusieron a trabajar a todos, hicimos un fideicomiso y yo quisiera escribir, si me lo permiten, en la revista como un case study de qué pasó, qué no pasó, por qué funcionó, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque como comunidad creo que no se pueden quedar en el tintero estos proyectos que son muy hermosos y que ahorita en pandemia se requieren mucho, ¿verdad? El proyecto de la carretera Cola de Caballo, que también mi empresa generó, es un proyecto que busca, que ya también estaría el proyecto ejecutivo, recuperar las banquetas, hacer algunos miradores
también para que en esta pandemia podamos también estar al exterior, ¿verdad? Por ejemplo, este es el del velo de novia. Y bueno, pues un último punto antes de pasar el micrófono con Luis Donaldo es ¿por qué hubo la cancelación de Pueblos Mágicos y cómo podemos hacer que esto se reactive? Pueblos Mágicos, desde mi punto de vista, es un gran proyecto. Teníamos una supermarca a nivel nacional. Se inició el programa en el 2001, pero para fortalecer las estrategias de oferta turística. Y nosotros aquí en el… Ay, ¿no pasa? Ah, ya. Nosotros aquí en Nuevo León está Linares, Santiago y Bustamante, y pues los pueblos realmente se estaban beneficiando de esos recursos nacionales. Yo ahí estoy en medio, yo de repente hago canotaje aquí en kayak en la Presa de la Boca también. Y bueno, pues, ¿por qué no volver, ya sea con la presión del alcalde o el gobernador, a decirle al presidente que vuelva a instalar este tipo de proyectos? Porque ya no van a volver a recibir recursos y es un error dejar sin presupuesto a los pueblos mágicos. En México tenemos una gran responsabilidad para lograr ciudades y regiones que funcionen, que sean eficientes y bellas, lugares que permitan atraer a personas y recursos desde donde se desarrollen innovaciones de pensamiento y permitan el progreso con calidad de vida. ¿Qué problema hemos tenido? El cortoplacismo y los egos, que yo espero que en este caso, entre el alcalde y el gobernador, o los alcaldes del área metropolitana y el gobernador, ya no suceda esto y se mejore la coordinación metropolitana. Ya hace 20 años lo intentamos hacer con la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que me tocó dirigir, y ahora, al parecer, ahorita no sé si Luis Donaldo les va a comentar eso, pero hay un plan para hacer una coordinación metropolitana basado un poco en la experiencia de Guadalajara, Jalisco, o hacer un city manager o un instituto atemporal metropolitano que perdure a los vaivenes políticos. La ciudad no puede ser vista como un conjunto de parches, es un ente conectado y vivo que tiene sus sistemas de movilidad, vías de circulación, sistemas de parques, flujos y cuerpos de agua. Debe ser planeado y ejecutado con armonía, eficiencia y belleza. Es un acto de voluntad conjunta y de lucha hacia el deber ser, y todos construimos la ciudad, dirigentes, profesionales, desarrolladores, que son todos ustedes, y la participación de los ciudadanos. Por su atención, gracias a Inmobiliaria por estos diálogos. La ciudad es la extensión de tu casa, esa es mi página de internet, por tu ciudad, tu casa, construyamos juntos. Luis Donaldo. Ahora sí, es tú. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y muy agradecido también, porque sin ustedes no podría estar aquí. Y durante los siguientes años les quiero presentar un poco de la visión de ciudad que tenemos para Monterrey. Quiero compartirles nuestra visión, nuestros propósitos, nuestros ejes, las misiones estratégicas y acciones concretas en 3 de los 5 principales ejes de trabajo que tenemos para la ciudad, que es una ciudad sostenible, una ciudad próspera, con desarrollo económico, y una ciudad abierta, con transparencia y con digitalización en el gobierno. ¿Cuál es nuestra razón de ser? Monterrey va a ser la ciudad más humana e innovadora de México, logrando el reencuentro de la ciudadanía con su gobierno, poniendo a las personas al centro de la toma de decisiones, desde la creación de la agenda pública, su ejecución y, por supuesto, en su etapa también muy importante de evaluación. Si no hacemos copartícipe a la ciudadanía en el proceso de integración y ejecución de la agenda pública, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. El futuro en el gobierno, no nada más en todos los gobiernos, debe de ser la colaboración, el incentivar la participación activa de la ciudadanía en los temas públicos. No necesariamente que estén participando en el gobierno, pero que no sean omisos, que no seamos omisos a nuestra obligación ciudadana de estar auditando a nuestros servidores públicos. Hay que promover la digitalización, hay que promover la eficiencia y hay que servir con cercanía. De lo contrario, nunca lograremos reconciliar a la gente con sus autoridades. Nuestros propósitos como gobierno: primero, gobernar colaborando, lo que acabo de decir, porque valoramos el talento, las experiencias, el conocimiento de la ciudadanía y, sobre todo, valoramos la colaboración como un elemento necesario para la transformación pública. No hay manera que el gobierno pueda solo, no hay manera que la ciudadanía pueda sola.
ambos tenemos que tomar nuestras responsabilidades conjuntas y trabajar hacia el mismo destino. Queremos generar el cambio desde las comunidades, construyendo la agenda desde las comunidades, porque una agenda pública que se redacta detrás del escritorio de un funcionario, por más bien intencionada que sea, está desprovista de la realidad que se necesita. ¿Por qué? Porque nadie conoce mejor la realidad que la gente que está en su comunidad. Por ende, la agenda pública debe de construirse de la mano de esa gente, empapándonos de esa realidad, para conocer realmente, genuinamente, cuáles son las prioridades de cada comunidad. No podemos realmente inferir, deducir, mucho menos especular qué es lo mejor para alguien, sin siquiera tocar base, preguntar. Y preguntar las 4 preguntas que todo servidor público debe hacer. ¿Cómo estás? ¿Qué ocupas? ¿Cómo te apoyo? ¿Y qué vas a hacer tú para que junto conmigo logremos ese propósito? Esta última siempre se olvida, pero es la más importante también. Porque debemos de incluir a todas las personas, sin dejar a nadie atrás en la atención, en participación y en la generación de oportunidades. Ese es el propósito del gobierno, de todos los gobiernos, emparejar la cancha y a partir de ahí generar cualquier cantidad de oportunidades que nos sea posibles para que la gente pueda tener acceso a movilidad social, económica, académica, familiar, y que realmente sea una decisión propia de cada persona cómo le vaya en la vida, y no el resultado de la tómbola que es hoy nacer en México, que dependiendo de dónde nazcas es cómo te va a ir en la vida. Todo el mundo tenemos el derecho humano de decidir si nos va bien o nos va mal. Todo el mundo tenemos el derecho humano incluso de tirar nuestra vida por la ventana si queremos, pero que sea una decisión de cada quien, no una condena de nacimiento, como nos pasa todavía en México. Y desgraciadamente muchas veces todavía nos pasa en Nuevo León. Pero para eso hay que dejar de lado la improvisación y trabajar con un equipo capaz y profesional para ejecutar solo por el interés de la ciudad, basados en evidencia, en conocimiento, en capacidad. Porque muchas veces hemos estado muy mal acostumbrados a ver gobiernos con gabinetes de cuates, de compadres, de amigos, de aliados, cuotas, de partido, de grupos, en lugar de ver a gente técnica preparada con la capacidad necesaria para poder sacar adelante a la ciudad. Y más allá de todo, para realmente lograr la reconciliación de la gente con sus autoridades, la autoridad debe de poner el ejemplo, actuando con transparencia, además de profesionalismo, que eso es algo de lo que hemos adolecido muchísimo en nuestra política a través de la historia. Debemos de conducirnos con apego a la ley y a la vista de la gente, con transparencia, con comunicación y ser un gobierno accesible. Nuestros 5 ejes los manejamos en campaña, ahora son nuestras 5 misiones estratégicas, dentro de las cuales hemos dividido al gabinete que tenemos en 5 gabinetes funcionales. Es decir, en lugar de atacar cada secretaría como si fuera un nicho exclusivo, yo estoy convencido de que una ciudad está compuesta por varios sistemas complejos que todos se trastocan entre sí. Por ende, el trabajo de las secretarías es transversal, no es único y no es aislado. Y por eso los hemos unido en 5 agrupaciones de gabinetes para que realmente podamos atacar estas 5 misiones de manera integral. Porque queremos una ciudad próspera, en cuádruple hélice. Impulsamos la creación del Consejo de Promoción Económica de Monterrey, en donde juntamos a la iniciativa privada, a la academia, al servicio público y a la sociedad civil, para desarrollar nuevas vocaciones estratégicas para nuestra ciudad, basándonos en la ubicación geográfica, demográfica, en el potencial humano, en los recursos naturales que tenemos alrededor de la zona y maximizar ese potencial. No darle el mismo potencial a toda la ciudad, porque la ciudad de hecho se compone de muchas microciudades en sí. Y aquí es aprovechar todos los recursos que tenemos a la mano para realmente poderle dar a cada zona una vocación deportiva, o una vocación cultural, o una vocación turística, una vocación de vivienda, una vocación recreativa,
etcétera. Y así podamos realmente detonar no solamente el crecimiento urbano, sino también el crecimiento humano de la ciudad, para volver a ser referente de emprendimiento, de negocios y de oportunidades para la gente. Pero también queremos una ciudad en paz, porque no puede haber desarrollo si no hay seguridad. Para eso requerimos tener una institución policial de excelencia, pero tomando en cuenta la realidad que tenemos en Monterrey. Y ustedes la conocen bien. En Monterrey no controlamos el 100% de nuestro territorio municipal, hablando de materia de seguridad pública. 2/3 partes están a cargo de Fuerza Civil. 1/3 parte tan solo está a cargo de la Policía de Monterrey. Pero la Fuerza Civil tiene otra vocación policíaca. Es una policía de reacción, es una policía de fuerza. De ahí el nombre. Las policías municipales tienen, por definición, una vocación de ser una policía de proximidad, con un enfoque preventivo, de atención a la comunidad. Para eso, tenemos que tener esa formación preventiva y tenemos que tener los elementos suficientes para cubrir todo nuestro territorio. Y ahí me da mucho gusto la sinergia que se está haciendo, por primera vez en 2 décadas, con el gobierno del Estado. Nunca antes habíamos tenido una disposición de parte del gobierno del Estado y de parte del gobierno de Monterrey, a tal grado que pudiésemos realmente dejar atrás las rencillas políticas que le impedían a la capital de Nuevo León y a la segunda ciudad más importante de México tener un sistema completo de seguridad pública. Pero queremos también una ciudad sostenible, y bien lo decía Alicia hace un momento. En Monterrey realmente ya no tenemos mucho espacio para crecer y tenemos que readecuar el crecimiento urbano de una manera no solamente ordenada, sino también sostenible a través del tiempo. Y ustedes lo conocen mejor que nosotros. Bueno, mejor que yo. Alicia lo sabe mucho mejor que yo. ¿Por qué? Porque tenemos que promover nuevas centralidades urbanas. Ustedes saben y conocen perfectamente bien, y para aquellos de nosotros que vivimos aquí en el sur y que lo padecemos diario, tenemos una severa crisis de movilidad, no nada más en Monterrey, sino a nivel metropolitano. Y esto se dio por un inadecuado diseño de ciudad. Un diseño que está adecuado para los automóviles y no para las personas. Y desgraciadamente todos los desarrollos inmobiliarios, todos los desarrollos de vivienda se vieron afectados por la falta de planeación urbana y conectividad por parte de las administraciones que hemos tenido hasta ahora. Y eso ha orillado a muchísima gente a ser ostracizada de la mancha urbana, o bien a vivir en comunidades muy apartadas o muy poco comunicadas con el resto de la ciudad o la metrópoli, mermando su productividad y su desempeño y las oportunidades también de crecimiento para las personas que viven ahí. Eso sí lo digo a nivel metropolitano, pero también aquí en Monterrey tenemos muchas zonas así, que tenemos no solamente que conectar e incorporar al resto de la metrópoli de una manera adecuada, sino que también tenemos que darnos cuenta que estas nuevas centralidades urbanas son lo que necesitamos en la ciudad. Tenemos una ciudad, como le dije hace un rato, que son varias ciudades en sí misma. Y a partir de ahí es que tenemos que promover nuevas centralidades con sistemas de parques, con calles completas, pero diseñado para las personas, con este concepto que ustedes conocerán, que se le llama las ciudades de 15 o 20 minutos. Que cerca de mi casa me quede mi escuela, que me quede mi lugar de trabajo, cerca de mi casa me quede el lugar de esparcimiento, cerca de mi casa me quede el parque, que cerca de mi casa me quede la tienda de abarrotes. Todo lo que necesito para mi vida diaria debe de quedar cerca de mi casa. Entre más cerca podamos tener lo que la gente necesita para procurar el sustento de su vida diaria, entonces estamos elevando su calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay muchos recursos que necesitamos para vivir, pero hay uno que es imposible de que sea renovable, y ese es el tiempo. El tiempo que pasamos todos los días en el tráfico, en el traslado hacia mi trabajo, hacia la universidad, hacia la casa de mis padres, hacia la casa de mis amigos, hacia el restaurante donde voy a cenar con mi esposa, debe de ser el menor posible. Pero si todos los días, en promedio, la gente pasa de 2 a 3 horas en el tráfico, ya sea en un vehículo privado o en el transporte urbano, esa es una merma que le estamos haciendo al tiempo que le podría estar dedicando a su trabajo, a su familia, a su escuela o a su persona. Aumentando la movilidad, pero sobre todo
más que la movilidad urbana, aumentando la proximidad urbana, drásticamente impactas en la calidad de vida de la gente. Queremos una ciudad humana para impulsar en todo momento la movilidad más importante, que es la movilidad social, con oportunidades para recuperar zonas vulnerables, generando corresponsabilidad, que eso es muy importante. Lo dije hace un momento, el gobierno no puede ni debe hacerlo todo solo, así como la gente no puede ni debe hacerlo todo sola. Pero tenemos que ser corresponsables en lo que nos toca a cada quien, para así tener un enfoque que cuide en todo momento a nuestro futuro más preciado, que son las infancias. Y queremos una ciudad abierta, que cree espacios para que la participación de la comunidad sea efectiva y se promueva en todo momento, avanzando en conjunto hacia la digitalización del gobierno para tener herramientas fiscalizadoras en todo momento y poder promover la eficiencia administrativa y así también recuperar la confianza de la gente. Nuestro contexto como ciudad, ustedes lo conocen muy bien, somos la segunda zona metropolitana más grande de México. Monterrey debe de ser, o más bien debe de recuperar, el ser el centro de actividad y movilidad de toda la metrópoli, de cambiar de ser un foco de problemas de tráfico, de falta de desarrollo urbano, de falta de planeación, y también me atrevo a decirlo, falta de una buena administración pública, a ser realmente un nicho de oportunidades, no solamente para la gente de Monterrey, sino para toda la zona metropolitana. Aproximadamente tenemos 1.200.000 personas viviendo todos los días en Monterrey, que aquí vivimos y dormimos todas las noches. Sin embargo, más de 1.800.000 personas hacen su vida diaria en Monterrey. Tenemos una población flotante que excede incluso la población total de nuestra ciudad, que diario vienen aquí a trabajar y a hacer su vida. Y no estamos a la fecha preparados para recibirlos. Tenemos que agotar de una vez por todas ese modelo de desarrollo urbano e inversión centrado en el automóvil. Y tenemos que diseñar una ciudad para las personas, con un sistema integral de movilidad urbana, no transporte urbano, porque nuestra finalidad debe de ser, como administración pública, el desplazar gente, no automóviles. Algunas de las acciones concretas en materia de desarrollo urbano sostenible, desarrollo económico y gobierno abierto y digital. Primero, ampliar la vocación de la Secretaría de Desarrollo Urbano hacia la sostenibilidad. Y es ahí que hemos transformado la Secretaría de Desarrollo Urbano en una Secretaría de Desarrollo Urbano sostenible con Laura Ballesteros, nuestra secretaria, experta en movilidad y diseño urbano, que le importamos de la Ciudad de México, una de las ciudades más caóticas hablando de tráfico, porque no quiero por ningún motivo permitir que nos convirtamos en ese caos vial que el día de hoy es nuestra capital nacional. 3 temas a su cargo de manera primordial: desarrollo urbano y vivienda, movilidad y seguridad vial como un eje principal a nivel subsecretaría, igualmente medio ambiente y la crisis climática que estamos viviendo. Una dirección de ecología en SEDUE no es suficiente y tenemos que atacar el problema como una real emergencia climática que estamos padeciendo, no nada más en Monterrey, sino en el mundo entero, con acciones hacia la sustentabilidad, energías limpias y renovables y sobre todo un enfoque también educativo para que las personas podamos tener cada vez acceso a mejores y mayores esquemas de eficiencia energética. Las personas al centro del diseño urbano. 3 prioridades inmediatas. Primero, transparentar y eficientar la gestión de trámites. Yo creo que aquí todos podríamos pasar horas hablando de las jaquecas que han sido. Yo creo que las horas, semanas, quizás hasta décadas, de tramitología innecesaria en una instancia como desarrollo urbano, de corrupción interminable, de fiscalización nula y de falta de transparencia absoluta. Basta. Tenemos que desarrollar una nueva manera de trazar esos trámites y sobre todo apostarle a la digitalización para que tengamos fiscalización en tiempo real, para que nadie sea extorsionado por un funcionario, para limitar en todo momento la interacción humana discrecional que puede prestarse a la corrupción y sobre todo
establecer mecanismos y tableros digitales de seguimiento de trámites para que las cosas puedan avanzar mucho más rápido, de manera más eficiente y en todo momento transparente. Desarrollar planes estratégicos de acción climática, de movilidad, de seguridad vial y un plan regional de desarrollo para Monterrey con una visión metropolitana. ¿Por qué? Porque Monterrey ya no es solamente un municipio, es el centro de la zona más metropolitana más grande del país después de nuestra capital. Tenemos que tener enfoque metropolitano, acciones metropolitanas, coordinación metropolitana con los demás alcaldes y alcaldesas, pero en general, de manera perpetua, con todos los municipios de la metrópoli, si realmente queremos ser una ciudad integrada, con sostenibilidad y sobre todo con una proyección de movilidad social y desarrollo para el futuro. Y finalmente, trazar una red de parques, que sea la red de parques urbanos más grande de toda la metrópoli. Ahí pusimos ciudad, pero realmente es de toda la metrópoli. ¿Por qué? Porque los espacios públicos, las áreas verdes, los enfoques naturales, las áreas de esparcimiento, son lo que le dan vida a la ciudad. ¿Por qué? Porque es generar una demanda inducida de convivencia, de recreación, de convivencia en el espacio público, de retomar ese espacio público para las personas. Hemos establecido un gabinete funcional para el desarrollo sostenible que incluye a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, la Secretaría de Infraestructura Sostenible y el INPLAN, ahorita todavía sé, pero va a cambiar a Gestión Estratégica, INPLAN GE, trabajando en conjunto, para que en todo momento el desarrollo y el crecimiento de la ciudad sea realmente planeado a futuro y de manera colaborativa. Ustedes y nosotros podamos darle ese desarrollo ordenado a todas las personas de Monterrey. Nuestra prioridad como inversión pública es en las centralidades urbanas, orientadas a la movilidad. Ustedes conocen muy bien el término DOT, desarrollo orientado al transporte. Nosotros queremos evolucionarlo al DOM, desarrollo orientado a la movilidad. ¿Por qué? Porque no nada más el transporte es lo único que mueve a las personas. Como una red de corredores peatonales que vamos a impulsar, una red de ciclovías que ya hemos impulsado y seguiremos construyendo. Obviamente las vialidades, obviamente los puntos de transporte público en sus diferentes modalidades, todo lo que la gente necesite, todos los canales posibles para que la gente decida cuál es el mejor elemento para poder procurar su movilidad. Y que a partir de ahí podamos conectar de distintas maneras los distintos polos y centralidades de nuestra ciudad de Monterrey. Aquí hay que conjuntar factores, la vocación por zona que mencioné hace un momento, el potencial de centralidades que ya les expliqué, el sistema de parques, los corredores verdes y los cruces seguros. La semana pasada acabamos de anunciar el primer sistema de seguridad vial de Monterrey en su historia, porque sabemos, con mucho pesar, que nuestra capital es la Ciudad de México y una de las con mayor incidencia de accidentes de tráfico y también una de las más altas en toda América Latina. Lamentablemente esas incidencias de accidentes de tráfico pues también terminan en pérdidas de vida humana. Y ahí con una intervención fuerte hacia la mayoría de los cruces que el día de hoy presentan la mayoría de los conflictos de percances viales, podemos asegurar que esas vidas estén seguras. El desarrollo urbano comienza por poner la casa en orden. Es decir, antes que cualquier otra cosa, es la autoridad la que debe de accionar primero, empezando por su propia casa. Yo aquí reconozco con mucha humildad y con mucho pesar de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, no nada más en Monterrey, sino en general en cualquier municipio de México, es por excelencia de las dependencias más corruptas que existen y las dependencias que más extorsionan a los desarrolladores y a los ciudadanos. Y esa extorsión y esa corrupción son los artífices del freno de mano que le estamos metiendo al desarrollo sostenible de la ciudad. Hemos suspendido temporalmente todas las notificaciones para hacer una revisión exhaustiva de todos los permisos que se han otorgado por la administración anterior, porque sabemos que muchos de ellos fueron hechos con base en gratificaciones y extorsiones. Hemos recibido más del 50% de rezago y se dispararon los permisos y notificaciones casualmente
nada más en el mes de septiembre, antes de salir la administración anterior. Aquí, toda la revisión de trámites, pero sobre todo la reingeniería del proceso, es lo que ya se ha puesto en marcha para transitar hacia una digitalización que nos permita de 2 a 3 meses máximo poder tener una solidez en la respuesta de la autoridad en prácticamente todos los trámites de desarrollo urbano. Impulsamos la figura del Consejo Rector para el Desarrollo Económico, que ojo, no es un consejo, sí es un consejo ciudadano, pero no es un consejo consultivo, nada más para la foto, como muchas veces pasa. Sobre todo en áreas muy estratégicas de la administración pública, es que ha impulsado este Consejo Rector, es decir, define la agenda pública, se la ordena a la Secretaría o al gabinete funcional correspondiente y evalúa su desempeño. Le he dado dientes a este consejo para que no sea solamente de papel. Aquí definiremos juntos las vocaciones estratégicas de Monterrey para alinear las estrategias de inversión pública y privada y impulsaremos en conjunto la digitalización de una ventanilla única, no solamente para un sistema de desarrollo urbano, sino en general para cualquier tipo de trámites y funciones municipales que el ciudadano necesite de su autoridad. Es el gobierno el que debe de tener la obligación en todo momento de evolucionar para facilitarle la vida a la gente, y no la gente la que tiene que hacer malabares y andar como trompo o yoyo de arriba para abajo, de dependencia en dependencia. Oye, es que ahora voy a Protección Civil y ahora voy a Desarrollo Urbano y ahora voy a… No. El gobierno no solamente tiene la obligación, sino también ya el día de hoy, a nivel internacional y nacional, existe la capacidad para que tengamos una gestión responsable, pero sobre todo integrada de todo el gobierno. Que comuniquemos a cada gabinete, a cada secretaría, a cada funcionario, de manera integral, total y sobre todo funcional, digital e inmediata. El gobierno va a evolucionar. La gente debe de sentir ese resultado. Hemos creado la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto para poder tener precisamente esta digitalización de la ventanilla única de gobierno, para poder tener una reforma al reglamento municipal de mejora regulatoria en todo momento y sobre todo el priorizar la transparencia, la profesionalización del servicio público, el manejo de nuevos y mejores esquemas digitales para la administración de nuestra ciudad, impulsando la participación ciudadana, las juntas de mejoras y una comunicación directa con el gobierno. En conclusión, Monterrey será cada vez más atractivo para invertir si es una mejor ciudad, si su gobierno no es un estorbo para su crecimiento, si al contrario nos volvemos en un referente y un aliciente del crecimiento responsable y sobre todo de la interacción sana entre la ciudadanía, la iniciativa privada, el gobierno y la academia. Una ciudad sostenible crea oportunidades para que las personas quieran vivir e invertir en ella. Nos da certidumbre, nos da futuro. ¿Cuál es nuestro reto? Conjuntar las ventajas existentes con una visión sostenible de ciudad para ser más atractivos que nunca. Monterrey es una ciudad preciosa, es una gran ciudad, pero que ha presentado durante mucho tiempo mucho descuido, de muchas formas. Nunca más una ciudad con gobiernos ausentes y nunca más una ciudad con ciudadanía desentendida. Si construimos juntos las nuevas vocaciones de la ciudad, alineamos la inversión de gobierno, la iniciativa privada, poniendo a las personas al centro, ¿quién nos para? Ahora la ciudad la construimos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Donaldo. Muchísimas gracias. ¿Tienes tiempo para 2 preguntas? Claro. ¿Alguien? 2 preguntas, les vamos a dar oportunidad, que tenemos aquí a Luis Donaldo. Creo que, a ver, Guillermo, le voy a dar la palabra a Guillermo. Bueno, pues primero agradecerte que nos ha acompañado a esta apertura. Tengo una pregunta. Yo veo que todo este corredor en carretera nacional antes está creciendo muchísimo. Antes era el fenómeno que la migración iba vertical, iban hacia las ciudades, y hoy vemos que por la pandemia la gente está regresando por el costo y beneficio de vida hacia carretera nacional. Como decía Alicia, ¿no? Creo que hay mucho potencial
para cuidar esto y que no sea, obviamente, un detonante que se salga de control, ¿no? Si tienes planes por ahí. El desarrollo vertical de la ciudad debe empezar primero que nada en su centro. ¿Dónde han visto que una de las grandes ciudades del mundo tenga su centro completamente desprovisto de vida y convirtiéndose en un pueblo fantasma después de las 8 de la noche? Tenemos que proteger nuestro centro histórico, sí, pero rescatarlo también y desarrollar la primera de las más importantes centralidades urbanas en el centro de la ciudad de Monterrey para recuperar su vocación económica, laboral, turística, comercial, que el día de hoy no se está aprovechando y que el día de hoy también genera que todo ese tráfico, toda esa población flotante que tenemos, de más de 1,5 millones de personas que diariamente vienen a Monterrey, lo hacen por la falta de una vivienda asequible cerca de su lugar de trabajo. Entonces, una gran prioridad para este gobierno es rescatar nuestro centro y ahí vamos a pedir el apoyo de todas y todos ustedes. Chema, te paso el micrófono. Luis Donaldo, primero que todo, felicidades. Gracias. Y segundo, hay un proyecto, ayer le comentábamos al alcalde Miguel Treviño, precisamente lo que estás tocando ahorita, es la interconexión entre el centro y Valle Oriente, entre lo más antiguo de Monterrey y lo más nuevo de Monterrey. Y entre los dos puntos tienes el transporte público con todas sus deficiencias que tenemos, que es el metro. Y estás a escasos 2 kilómetros del Parque Rufino Tamayo, que dicho sea de paso es el parque más grande que tiene al día de hoy San Pedro o Valle Oriente. Esa interconexión, no me quiero meter al proyecto en sí porque ese es un diseño X, pero ya está el derecho de vía, al menos del lado de San Pedro, y ya está la posibilidad de conectar, de tal forma que la gente, en vez de venir, nuestra oficina está en el condominio Cero, ahí en el centro, aquí con mi vecina. Yo vengo siempre contra el tráfico y la cantidad, el río de carros que va a San Pedro en las mañanas y que sale de San Pedro, yo creo que es una cosa terrible. Y más terrible es ver en cada carro una sola persona. Entonces, ese proyecto, yo sé que está muy en la parte económica y el Estado, la Federación y todo, pero no lo pierdas de vista porque es conectar la parte más antigua de Monterrey con la parte más moderna de Monterrey. ¿Cuál es tu… En la Independencia, la colonia más antigua de la ciudad de Monterrey. ¿Cuál es tu visión de ese proyecto? Es un proyecto que lamentablemente fue muy mal manejado comunicacionalmente, especialmente con la gente que vive en la zona de la Independencia. Y empezó a manosearse de tal forma que empezó a mutar y de la afectación inicial que iba a tener, de repente iban a afectar a más personas, y a más personas, y a más personas. Y se generó una campaña también de desinformación en contra del proyecto, que el día de hoy la colonia Independencia rechaza por completo el proyecto de la interconexión como se concebía, como está concebido hasta ahora. La necesidad de esa interconexión es vital. Partamos de ahí. Necesitamos conectar esas dos zonas de la ciudad que al final del día se están conectando, pero de una manera muchísimo menos eficiente. Necesitamos darle a la gente la posibilidad de una movilidad más integral entre San Pedro y Monterrey, que al final del día hay una simbiosis laboral, comercial, vivencial entre ambas ciudades. Hay que replantearle el proyecto a la gente de la colonia Independencia de una forma que sea realmente lo menos invasiva posible y lo más efectiva que se pueda. Muchísimas gracias, Luis Donaldo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, te felicito por esa visión de gobierno que se te ve humilde y honesta, con la que estás empezando a gobernar. Y pues un aplauso para Luis Donaldo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a nuestro alcalde que nos haya dado esa visión y compartir los planes que tienen y en este querido Monterrey que tiene, la verdad, muchísimo potencial. Vamos a comenzar con nuestro panel. Como siempre, tratamos de comenzar estos eventos con algo, obviamente la visión pública, pero el sector financiero es muy importante. Creo que después de esta pandemia ha habido muchísimas reestructuras. Hay que ver realmente dónde se está moviendo el dinero, cómo está la liquidez. Y aquí están los expertos para poder dar este panel. Le voy a pedir a Francisco Montalvo, va a ser nuestro moderador, y a nuestros panelistas. ¿Puedes poner la otra la mía? Eduardo Güemes de Walton Street Capital.
Juan Carlos Meri Terán, de CBRE, Gerardo Zambrano, de Finsa. Gracias, Inmobiliaria, Memo, Érico, Emiliano, gracias por la hospitalidad y por la organización y por volvernos a juntar, que ya hacía falta esta convivencia. Y bueno, pues empecemos porque tenemos tiempo contado. El tema del panel o la premisa del panel que nos puso Memo a platicar es la pandemia reconfigura el futuro de la inversión inmobiliaria, ¿no? Entonces, estrategias de inversión, expectativas de mercado. Aquí con nosotros en el panel tenemos a Juan Carlos Meri Terán, que estuvo durante años bueno, sí, has estado en el mercado de deuda, siempre deuda relacionada con inmuebles, hoy en CBRE, haciendo esa unión o ese vínculo entre la deuda y el desarrollo inmobiliario. Eduardo Güemes, de Walton Street Capital, que son inversionistas inmobiliarios, tienen un portafolio diversificado, muy enfocado también en inmuebles industriales, pero también tienen inmuebles turísticos y por medio de vehículos de inversión que ya tenemos años en el mercado, que han detonado muchísimo el desarrollo, que son los SECADES, los fondos de capital, que son fondos de capital no privado, pero como si fuera privado, pero tienen que cotizar en bolsa o estar listados en bolsa para poder captar dinero de las Afores. Entonces, ese es un inversionista fundamental en los vehículos, por ejemplo, que tiene Walton. Lo mismo Gerardo con Finsa, que están en el desarrollo inmobiliario, industrial, además son property managers e inversionistas, también por medio de un SECADE. Y Raúl Gallegos, de Credit Suisse, que durante años también has estado siempre ligado a los inmuebles. Raúl, originalmente con GE, ahora con Credit Suisse, en igual un fondo de deuda que igual estructurado por medio de un SECADE, y captas dinero institucional en general para invertirlo prestarlo y para inversiones inmobiliarias, ¿no? Entonces, esta introducción un poquito para darles un contexto de las opiniones que puede cada uno de ellos tener desde el papel que juega como participantes en la inversión inmobiliaria, ¿no? Entonces, entrándole al tema, la pandemia reconfigura el futuro de la inversión inmobiliaria. Yo les diría, empecemos por ejemplo con Gerardo y Eduardo, como propietarios de inmuebles, como inversionistas en los activos. ¿Reconfiguró la pandemia la inversión inmobiliaria? ¿Ustedes han cambiado sus estrategias de inversión? Gerardo, tú con estos inmuebles industriales que se han vuelto activos súper sólidos, entonces, ¿te ha cambiado en algo? Y si sí, o ¿cómo te cambió? O ¿cómo ves el mercado en ese sentido? Mira, primero buenos días a todos, muchas gracias Memo, Érico, por invitarnos. Yo te lo definiría en etapas, ¿no? Sí cambió cuando empezó el año 2020, yo te diría por febrero o marzo, hubo por ahí una encuesta de cuándo iba a ser la recuperación. Y había gente que decía 3 meses, había gente que decía 12 meses, etcétera, en un foro muy grande, ¿no? ¿Qué nos cambió en ese periodo? Es que las plantas armadoras suspendieron actividades por 8 semanas, entonces sí estábamos muy preocupados, no sabíamos cómo iba a venir. Yo creo que ahí fuimos todos muy cautos en lo que estábamos haciendo, ¿no? Era más bien esos primeros meses fue retener, mantener a tu cliente. Sí cambió, como cambió también en 2008, que tuvimos una crisis, tuvimos que hacer un programa de cliente por cliente, ver qué necesitaba el cliente y a lo mejor le hicimos algunas concesiones por un tiempo y luego la recuperamos, a la fecha ya la recuperamos. De ahí para adelante, yo te diría, del tercer cuarto del año pasado para acá, se empezó a normalizar y yo creo que se empezó a fortalecer a partir del segundo cuarto este año, primero y segundo cuarto. Lo que cambió fue eso que te digo al principio, o sea, teníamos que ir cliente por cliente y estábamos muy enfocados a retener. Queríamos crecer también, pero estaba algunas inversiones detenidas, ¿no? Yo creo que eso ya no está. Sí, la parte de mantenimiento en parques, pues tuvimos que aprender y reinventarnos, ¿no? Nos tuvimos que reinventar en cómo hacerle, que si le vamos a hacer en home office, que si no, y la gente que está en parques, cómo le hacíamos con las madres que tenían hijos, etcétera.
Fue un reto mantener los parques operando al 100% y que nuestros tenants tuvieran todos los servicios. Yo creo que eso es lo que más ha cambiado y ya yo de aquí, del segundo, primer cuarto para acá de este año, vemos una demanda muy fuerte. Creo que lo que ha cambiado es la manera en que estamos invirtiendo, yo te diría, a través de los ECADES o los instrumentos estos que tenemos para levantar fondos de las AFORES, pues si antes nos tomábamos 6 meses o 9 meses, nos tomamos ya 14 meses, ¿no? Hubo muchos cambios no relacionados con la pandemia que nos afectaron y que nos hicieron procesos muy largos, ¿no? Entonces, no sé, Eduardo, ¿algo más? Buenos días, nuevamente gracias por la invitación. Creo que yo lo separaría, ¿no? Una cosa es cosas que se aceleraron con la pandemia y cosas que cambiaron con la pandemia. Nos vemos muchas cosas que se aceleraron, por ejemplo, el tema de home office, el tema de e-commerce, son tendencias que ya veíamos cambiaron de manera radical en su tiempo de aplicación. ¿Dónde van a acabar? Pues la verdad es que creo que no sabemos, nosotros todavía estamos escépticos de cómo va a acabar el tema de oficinas, el tema de los centros comerciales hay muchas reconfiguraciones, entonces todavía estamos, ahora sí que por verse. En la parte industrial creo que sí hubo cosas que cambiaron, no solo por la pandemia, sino por toda la cuestión geopolítica que se exacerbó con la pandemia, y vemos cambios en la estrategia de inventarios de las compañías, como dicen, pasamos del just in time al just in case, tenemos ahora mucho más inventarios de seguridad, tenemos un deseo de no tener una dependencia de una sola fuente de plantas, dígase en Asia, y eso nos ha dado en el sector industrial unos grandes vientos a favor, y es por lo que todo el mundo está viendo que a pesar de los temas que tenemos en cuestión de industria eléctrica, seguimos teniendo un gran auge en la parte industrial. En otros sectores, pues es un panorama nuevamente todavía incierto. Yo diría en la parte hotelera, por ejemplo, los hoteles de playa pues, han sido un boom, especialmente los de superlujo. ¿Por qué? Pues la gente no tiene a dónde ir, muchos destinos están cerrados y llevas encerrado 18 meses, pues te quieres ir a algún lado. Entonces, Los Cabos está como nunca. Sin embargo, los de ciudad, nuevamente los tienes que separar. Los que dependen de la parte industrial, la verdad es que van muy bien, sólidos. Platicaba yo con un cuate que tiene un hotel, me dice, un hotel en Saltillo, dice, nunca pintaba en el portafolio y ahorita mira, y sin embargo, si tienes un hotel de ciudad que depende de ir a ver gente a sus oficinas, que por cierto no están en sus oficinas, pues tiene poca razón de ser. ¿Dónde van a acabar? No sabemos. Entonces yo te diría que en realidad, más que cambiar la pandemia, la estrategia de inversión, lo que cambia son los fundamentales de cada uno de los activos y por ende empiezas a ver dónde puedes invertir. Por ejemplo, yo digo, en el tema de oficinas en la Ciudad de México, a mí no me preocupa cuánta gente trabaje desde sus casas, me preocupa cuánta gente vayan a mandar a sus casas por el tema de desaceleración económica. Y eso es lo que realmente está llevando cada sector. Entonces, a lo mejor no, reconfiguró o te tuviste que adaptar a la sorpresa, al cambio, pero a lo mejor no va a cambiar la tesis de inversión que puedan tener y seguir invirtiendo en inmuebles industriales, inmuebles turismo, oficinas, etcétera. Y ahí, si lo ligamos, por ejemplo, con la deuda, Raúl, Juan Carlos, por ejemplo, Raúl, tú como acreedor, como un fondo que captas dinero para ponerlo a disposición de desarrolladores, de inversionistas, ¿has visto algún cambio? ¿Crees que a lo mejor sí ha habido un cambio, sin duda, pero va a perdurar ese cambio, si es que lo identificas? Listo. Pues muy buenos días, gracias también por la invitación. Yo creo que en el lado de deuda o de financiamiento, el cambio realmente lo veo en dos partes, ¿no? La primera, un cambio de venir con una disponibilidad de crédito muy buena, términos positivos, muy favorables para continuar con buen desarrollo en todos los asset classes. Obviamente con sus particularidades, pero disponibilidad de crédito en general, para desarrollo, para refinanciamiento, para adquisiciones, ¿no? Entonces, el primer shock o el impacto fue de emergencia y realmente ver que pues, se dejó de ocupar espacio, se dejó de
de generar ingreso en muchos casos, y pues obviamente eso dejaba de tener flujo disponible, que es de lo que dependemos la deuda, en muchos activos, y no había una claridad de cuánto tiempo pudiera durar, del impacto, ¿no?, de largo plazo. Entonces, gracias a Dios las autoridades ahí tuvieron una ayuda hacia los bancos en general en dejarles hacer extensiones y semi-reestructuras a los bancos sin tener un efecto en sus reservas, lo cual fue muy positivo y dio espacio para darle aire, ¿no? Y como decía Gerardo, pues el impacto era sus inquilinos, y el chiste era ese impacto que ellos estaban teniendo como desarrolladores con sus inquilinos, pues que no ajustarnos a eso como acreditados, ¿no? Entonces, esa emergencia, digamos, ha durado más de lo esperado. Esos 6 meses iniciales pues ya se volvieron 18 en muchos casos, y ahora todavía sigues con reestructuras y con un poquito de incertidumbre hacia adelante, sobre todo en ciertos activos. Pero empiezas a ya ver hacia adelante un poco, y sobre todo en el sector industrial y hotelero que ya vimos ahorita, pues a retomar el crecimiento en el crédito en general. En otros activos sí estamos viendo una reconfiguración interesante, es un análisis de riesgo diferente. Por ejemplo, en comercial hay muchísima incertidumbre de que las anclas que antes eran tu pilar en algunos de ellos, como los cines o los gimnasios, pues cuál va a ser el modelo hacia adelante, si van a poder pagar una renta mínima o no, si todo va a ser renta variable o no, y pues eso en el análisis de riesgo te cambia completamente, ¿no? Entonces estamos justo, creo que en esa etapa de nueva evaluación, de tratar de entender cómo va a funcionar hacia adelante. Entonces lo dividiría en esas 2 etapas de entrada. Gracias. Juan Carlos, igual digo, tú que, por ejemplo, ahora en CBRE te toca ver pues, inmuebles, todos los tipos de asset class que se llaman, ¿no? ¿Has visto cierta preferencia de deuda hacia determinados activos, disponibilidad? Sí, buenos ¿y a días. cambio de qué también? Buenos días, gracias. Y a Memo, Érico, Emiliano, gracias por la invitación. Definitivamente hay una preferencia yo diría, número 1, claramente por industrial, es el asset type de moda, históricamente y más ahora. Sí hay más disponibilidad de deuda, la cual inclusive antes de la pandemia, inclusive lo veías a los bancos un poquito hesitant de entrarle a los hoteles grandes de resort. Ahora ves que hay mucho más apetito para eso. Y no necesariamente los efectos y los cambios de la pandemia han sido todos negativos. Obviamente el año pasado, como decía Raúl, los primeros 6 meses fue incertidumbre. Sin decir nombres, los 3 del lado de bancos, los 3 balances más grandes que estaban deployed a real estate, pues básicamente estuvieron cerrados, algunos hasta intentando vender cartera, bueno, vendieron parte de su cartera inclusive de activos industriales, pero por otro lado, cosas positivas que vimos durante la pandemia, por ejemplo, vimos a compañías públicas en México emitiendo dólares, lo cual eso fue una muy grata sorpresa y a precios muy competitivos, lo cual los hizo tener eficiencias. En lugar de tener que ir por dólares fuera de México, lo podían aquí tener con los institucionales locales, ¿no? Y ahorita, ya en estos últimos meses, muy a mi sorpresa, y otra vez de manera muy cautelosa y selectiva, veo algunos bancos empezando a regresar. Algunos con compra de cartera, algunos rearmando equipos de real estate porque quieren otra vez regresar a ser activos, tienen presión de crecer, que eso lo decíamos mucho el año pasado. Como todo el mundo le metió freno al crecimiento de la originación, obviamente ahora hay presión, el mundo sigue, hay que crecer, hay que generar negocio, y ahora tienen presión por volver a penetrar el mercado y por volver a tener presencia. Lo que es que sí, en este sector muchos bancos hicieron daño a nivel relaciones con algunos clientes, entonces están rehaciendo sus equipos para, ahora sí que caras nuevas, para volver a ser proveedores de deuda y meterlo otra vez con todo el sector, ¿eh? Otra vez, cautelosos, selectivos y sí con una clara preferencia por industrial. Y digo,
todos ustedes que están relacionados con esos inversionistas institucionales, con esas afores que invierten en los SECADES, igual hay preferencia por parte de llegas con una tesis de inversión, a lo mejor quieres armar un SECADE y hay cierta inclinación para decir, sí, el industrial sí te lo apruebo, el de retail no te voy a aprobar el comercial, o sí te lo apruebo, pero bajo ciertas circunstancias en donde ahí haya cambiado, por ejemplo, la forma de invertir en activos de esa naturaleza. Yo creo que lo que ha pasado, y regresamos, como la deuda, ¿no? Ha habido más especialización y más selección. Entonces, las AFORES han sido ya mucho más selectivas con qué managers quieren trabajar, y sí reconocen una especialización de ciertos managers y quieren que te enfoques a ciertos activos. Yo, honestamente, tampoco creo que digas, oye, igual y ahorita nadie quiere invertir en retail. No, pero vas a querer que sea un manager que sí lo ha hecho de manera consistente, de manera continua, con especialización y buenos resultados. Hay otros managers que van a decir, oye, has hecho esto, pues te doy dinero para eso. No me pidas dinero para algo que no estás haciendo. Creo que quieren experimentar mucho menos, enfocarse de manera mucho más puntual a los activos que han sido exitosos y a los managers que han sido exitosos. Pero no hay un cambio real en... No, a ver, yo creo que sí hay una reconfiguración. A ver, indiscutiblemente, como decía Juan Carlos, industrial tiene ahorita, más allá de ser flavor of the month, siempre ha sido muy estable y hoy por hoy, para México, tiene un gran impulso por todos los temas que ya platicamos. Entonces, tiene un gran apetito para esa parte, ¿no? Y sí están más cautelosos en sectores como, las oficinas, en el que el mercado más grande es la Ciudad de México, tienes una desocupación histórica y tienes todavía inventario llegando en línea, una incertidumbre de si la gente, qué tantos espacios van a ocupar, pues claramente no van a estar deseosos de invertir en oficinas el día de hoy. Claro. Pero yo creo que también conforme se empiece a disipar esta incertidumbre, van a haber oportunidades. ¿Por qué? Porque las oficinas de la Ciudad de México no se van a ningún lado y van a regresar. Entonces, oye, al precio adecuado va a haber deals. Entonces, nuevamente, creo que es tema de agarrar las oportunidades y creo que están siendo, pues sí, un deployment mucho más activo en la parte industrial que se ve hoy clara y uno mucho más cauteloso en otros sectores. Yo te diría que sí ha cambiado con las AFORES. En los sectores, como dice Eduardo, yo creo que eso es general. Si eres un buen manager y ya diste resultados, tienes más probabilidades. Pero sí, la manera de que las AFORES ahora nos están haciendo los due diligence o los estudios para que tú puedas sacar tu SECADE o tu instrumento ya son mucho más estrictos. Sí creo que han evolucionado bastante. Te ponen, los tiempos fueron muy largos, tanto porque cambiaron la parte de riesgo de AFORES, metieron a varios niveles nuevos y nos pidieron diferentes cumplimientos, como ahora lo que es el ambiental, social y la gobernanza, que es el famoso ESG, ¿no? Sí. Entonces hay una serie de reglas nuevas que tú tienes que cumplir para poder tener acceso a estos dineros. Y los que ya estamos en el proceso, pues de alguna manera es más fácil cumplir con toda la infraestructura que tienes para hacerlo. Y a lo mejor el que llega nuevo, ese sí, independientemente del sector en donde esté, le va a ser un poco más difícil. Porque las AFORES se están tratando también de concentrar en los casos exitosos. Y los que no son exitosos, pues ya están en periodo de salida, ¿no? Entonces es obvio, basándose en la experiencia de los participantes que ya lo han hecho, que lo están haciendo exitosamente, y es darles, para ellos no ha cambiado, para esa confianza, esos managers no ha cambiado mayormente derivado de la inversión, no se ha cerrado. Raúl, por ejemplo, tú tienes ya varios fondos y ahí han ido caminando cada vez mejor, ¿no? Sí, yo coincido con lo que dicen Eduardo y Gerardo. O sea, los cambios han sido más del aprendizaje que se ha tenido de estos inversionistas hacia invertir en alternativos y en ciertos managers, más que un tema específico de la pandemia o de un sector. Sí hay cierta preferencia, sobre todo de los equipos de riesgo, pero es más un tema de la evolución de invertir en alternativos, ¿no? Nosotros que estamos en el sector de deuda, creo que es un sector que les atrae, les llama la atención, tiene
para ellos un perfil de retorno, o lo que le llaman la curva J, un poquito distinto que lo que pudiera ser un fondo de capital, pudiendo recibir algo de flujo anticipadamente y con un poquito más de seguridad o estabilidad en el retorno. Entonces vemos todavía ahí apetito y algo favorable, y no tanto de decir, bueno, sí hagan deuda, pero nada más aquí o nada más acá, ¿no? Sino confían un poco en los equipos de administración que tú vas a poder determinar en dónde continuar invirtiendo, ¿no? Entonces creo que ha sido más ese tema que específicamente de la pandemia. Y pues hay una necesidad obviamente de invertir, de diversificar sus portafolios, de dar buenos rendimientos a los usuarios, bueno, a los empleados, ¿no? En general, a los pensionados. Entonces, pues saben que tienen que seguir invirtiendo. Como decía Gerardo, han cambiado los equipos, han robustecido los equipos y procesos, y pues es parte de esta evolución. Gracias. Digo, y antes, ahorita tocabas el tema de ESG, que si quieren le entramos ahorita, pero no sé, Juan Carlos, tú, sobre este punto de esa afinidad o esa inclinación de este dinero institucional para determinados activos o… No, otra vez, definitivamente, otra vez, sí, el tema de la cautela, ser selectivo y el tener liquidez en dólares ha sido que industrial sea obviamente lo flavor. Entonces este tema de… Francisco, perdón, nada más un comentario, creo que vale la pena porque hemos hablado solo de inversionistas locales. Creo que el tema de inversionistas internacionales pudiera ser interesante y creo que ahí sí hay, por ejemplo, un enfoque más por activo y por lo que ha pasado con la pandemia y el exceso de liquidez que hay a nivel mundial, pues los ha hecho volver a voltear aquí un poco, ¿no? Y que creo que hacía rato que no veíamos ese interés. Entonces, bueno, hay que ver la manera de aprovecharlo. De acuerdo. Y yo te diría, adicionando a lo que dice Raúl, vemos más competidores. En el sector industrial vemos gente que ha llegado nueva, con capital nuevo a invertir. Y hablando de inversionistas extranjeros, el vehículo con el que levantamos ahora nuestro último fondo no fue una SECADE per se solamente, fue un fondo híbrido donde invirtieron SECADES y SERPIS, que las SERPIS tienen la facultad de invertir hasta el 90% en Estados Unidos a través de un inversionista extranjero y el 10% en México. Y ese 10% se les había trazado y vieron el mercado industrial y están viniendo a invertir directamente eso con nosotros. Por eso te digo que el due diligence también fue mucho más pesado, porque ya estábamos hablando con los inversionistas extranjeros que están fondeando a las Afores o que las Afores los fondearon para invertir en México. Y del lado de deuda, desde el año pasado también vemos jugadores que no tienen presencia en México, que están cazando oportunidades, viendo la escala, viendo cómo entran de manera selectiva a México, pero sí, yo creo que vienen buenas noticias también de ese lado. Se ve con buenos ojos el mercado inmobiliario en México, que eso es bueno para todos los que estamos en el mercado inmobiliario, ¿no? Nosotros también como abogados nos encanta escuchar eso. El tema de ESG, a propósito también de los inversionistas extranjeros, que son estos criterios de sustentabilidad, responsabilidad social, medio ambiente, gobierno corporativo, ESG por sus siglas en inglés. ¿Qué efecto está teniendo? ¿Les imponen o se les pide a ustedes como inversionistas por sus inversionistas institucionales o inversionistas extranjeros? Por ejemplo, Raúl, a ti como ese fondo de deuda, ¿te exigen cumplir con estos criterios de ESG? ¿Cómo logras cumplirlos? Muchas veces tienes que trasladar esto a tu cliente, ¿no? Al deudor en un momento dado. Es fácil de implementar. Hay, algo de literatura, yo lo estuve googleando y salía que con la pandemia se había detonado. No estoy de acuerdo necesariamente que se haya detonado con la pandemia. Son criterios que venían desde ya mucho tiempo atrás. A lo mejor agarraron un foco importante por temas de salud y de bienestar, pero bueno, están ahorita aprovechando que están el tema también de moda y pues estos inversionistas institucionales que hay otros, Estados Unidos, por ejemplo, que empuja muy fuerte para el cumplimiento de este tipo de criterios, según entiendo, ¿no? Sin duda, sí. Es algo que ya venía pasando. En el tema de gobierno corporativo de entrada, pues
muchos aprendizajes de los primeros vehículos, algunas malas experiencias, etcétera, que ya venían evolucionando y hacer cada vez algo más robusto en el tema de gobierno corporativo. Y luego el tema en general de la evolución y de tomar mejores prácticas en otros lados del mundo, sobre todo estándares internacionales, ILPA, etcétera, que se están queriendo implementar en México, pues el tema de ESG es toral, es fundamental. Entonces ya para cualquiera que quiera levantar dinero institucional, necesitas una estrategia de ESG, necesitas tener identificado un consultor o gente interna que lo va a llevar, tu gente de riesgo que lo tenga muy bien identificado y claro. Y sí, a nosotros es muy complicado a veces hacerlo porque me tienen el mismo rigor o me piden lo mismo que a un dueño de una propiedad, desde consumo de energía, consumo de agua, ¿no? Huella de carbón, etcétera. Yo tengo que trasladar todos esos cuestionarios y toda esa información, pedírsela a los desarrolladores para podérsela entregar a nuestros inversionistas, ¿no? Pero ahorita justo que estamos en el proceso, un proceso nuevo de levantamiento, pues es de las primeras preguntas que te hacen los inversionistas, tanto locales como internacionales, el tema de ASG, para traducirlo en español, México, ¿no? Claro. Yo te diría Gerardo, que Eduardo, sí. en la parte, yo creo que la pandemia que aceleró en ese lado es que nos hizo muy evidente que sí estamos interconectados, no nos podemos aislar unos de otros. Entonces el que yo haga bien nada más hacia un lado, pues tiene que derramar bienestar hacia otros lados, y creo que eso se hizo más evidente. Y la presión entonces empieza a venir, yo te diría, de los dos lados, tanto de los inversionistas institucionales, pero también de los clientes, o sea, a nivel de, o sea, el grassroots, hasta de mero abajo, empieza a venir, la gente ya le empieza a importar también que seas una empresa responsable, que tus desarrollos sean sustentables. Y entonces hemos pasado en un periodo de tiempo razonablemente corto de ver que, oye, ¿a quién podía pagar o a quién le alcanzaba para pagar ser sustentable? ¿A quién le alcanza para no serlo? Porque ya ahorita, como dice Raúl, no vas a poder levantar dinero si no tienes estos principios, ¿no? Tienes que ser una compañía que no nada más genere réditos monetarios para tus inversionistas, sino que realmente derrame hacia la sociedad y al ambiente en donde vive. Y tiene sus ventajas, ¿no? O sea, al final del día, si tú cumples con estos temas, vas con las instituciones financieras y tú puedes catalogar a tu crédito como un crédito verde, y hay fondos de capital y fondos de deuda, y ahorita le paso a Juan Carlos para que platique, pero tiene además sus ventajas esto de ESG, que es prácticamente ser verde, prácticamente ser responsable socialmente y prácticamente tener un gobierno corporativo que sea confiable para los inversionistas y transparente. No, y para conseguir la deuda de los proyectos específicos, aparte ya a nivel inclusive de bancos, estás compitiendo por el fondeo. Y más ahora durante la pandemia. Entonces tienes que estar cumpliendo con este due diligence de principio, tener planes de remediación. A mí me tocaba, les platicaba ahorita en la mesa, me tocó el año pasado ver un crédito aprobado con todos los permisos locales in place, todo listo, y por un plan mal entendido de remediación no se pudo contratar el crédito. Entonces, o sea, es algo que pues es global, que tenemos que seguir estándares internacionales y otra vez estás compitiendo por ese fondeo contra que lo coloquen en otros lugares del mundo. Yo creo que la buena noticia que es que a lo mejor se ha generado ahí un círculo virtuoso en donde todos por necesidad y por a lo mejor imposición que arranca a lo mejor de arriba el dinero, pero se va generando ese círculo positivo que termina beneficiando a todos, ¿no? A los trabajadores de las empresas que rentan los inmuebles, a los desarrolladores que hacen inmuebles más amigables para efectos ambientales y sustentables, y el dinero que ahí está y que se está invirtiendo en activos que perdurarán más en el tiempo y que ayudarán y contribuirán al medio ambiente, ¿no? Entonces, digo, suena como algo positivo. Y aparte también hacen una cancha pareja, ¿no? En el momento que todo el mundo estamos cumpliendo estas mismas reglas, es beneficio para todos y se hace pareja la cancha también para todos. De acuerdo. Y yo creo que ahí sí la pandemia ha ayudado, o sea, en el sentido de educar más al sector en este tema. Creo que si ves todo lo que empezó en línea de seminarios, etcétera, muy enfocado a ese tema, las sesiones de la Amafore, etcétera, empujando mucho esa agenda de ESG. Entonces, pues gente que no veías antes en el mercado, desde consultores, gente extranjera, etcétera,
pues tuviste ese contacto virtual, ¿no? Durante todos estos meses que estuvimos en tantos Zooms. Entonces creo que aceleró mucho el proceso y pues o sea, lo aceleró básicamente, ¿no? Qué bueno. Tenemos, creo que 5 minutos todavía como para preguntas, Memo, no sé, si quieren lo abrimos a preguntas para aprovecharlos. O quedó muy claro Fíjate, yo quiero agregar una cosa. Vemos el panorama positivo. Nos sentimos muy bien, al menos en el sector industrial. Tuvimos este año, ha sido un buen año. Pero creo que hay 3 cosas que tenemos que cuidar y no dejar de ver. La primera es la infraestructura y ahorita hablamos es la parte de electricidad. Eso está ya, puede causar retrasos en la industria. Digo, olvídate ya de los bloqueos que hay, etcétera, pero eso es un tema que hay que estar cuidando, la energía eléctrica. El segundo tema es la parte del rule of law o la parte de Estado de Derecho. Hay que cuidarlo porque pues, sí nos hemos enfrentado a algunas cosas, digamos, diferentes a lo que nos enfrentamos en el pasado. Y la tercera es la seguridad. Eso como yo creo que le pega a todos los sectores, pero a nosotros en la parte industrial somos muy dependientes de esos 3, ¿no? Entonces hay que cuidarlos. Hoy creo que están llegando gente a construir y no solo rentar, sino a construir ellos propios con su dinero, que eso es muy buena noticia y gente muy grande, ¿no? Entonces esos 3 temas yo los quiero dejar así como, bueno, tenemos ahí algo que debemos de estar cuidando, ¿no? en el mercado. Sí, sin duda, hay mucho por hacer. En la parte de turismo, digo, claramente la parte de seguridad, digo, el gran bache que tuvo Cabos, yo te diría, no fue por los huracanes, ha sido cuando la inseguridad se despegó. Un huracán lo perdona quien sea, un asalto no lo perdona a nadie, ¿no? Sí. Pues, no sé, si no hay preguntas, con eso les damos las gracias. Bueno, vamos a continuar. Ya escuchamos a los expertos en las proyecciones financieras y vamos a activar un poco la velocidad a esto. Vamos a tener un panel totalmente enfocado a tecnología, todo lo que es inteligencia inmobiliaria. La verdad es que se trabajó todo el contenido para que vieran ustedes cómo está evolucionando desde la planeación de los proyectos. Creo que todo, platicaba en otros paneles que hemos llevado a cabo en la planeación, que hoy no hay margen de error en los proyectos, tienes que estar puntualizando cada detalle y creo que desde la misma origen de cada proyecto y cómo se desarrolla es que se pueden solucionar todo esto. Platicaba con nuestros panelistas que para mí un proyecto cuando se desarrolla es como un cuerpo del ser humano, al final debe de funcionar bien, pero siempre va a haber imponderantes y hoy día hay que trabajar para que obviamente no haya fugas y que obviamente lo que más valoramos hoy día, que es el tiempo, pues pueda ser de provecho en cada empresa. Voy a pedirle a nuestros participantes que se presenten en una ronda de 1 minuto y medio para comenzar a platicar. Comenzamos contigo, estimado Alejandro. Si no, que te pasen otro. Bueno. Ahí estás. Ahí está. Buenos días. Gracias, Guillermo, por la invitación. Soy Alejandro Ibarra, arquitecto. Tenemos una práctica de ya 30 años de trabajo. Obviamente los primeros 10 años, como toda buena práctica, estuvimos haciendo proyectos mucho más sencillos, pero hace algunos años decidimos cambiar todo el enfoque de nuestro quehacer, involucrando tecnología en nuestros procesos y metodología, y a partir de ahí nos enfocamos mucho al medio del desarrollo inmobiliario, que es el que más demanda, ¿no? de este enfoque y de este tipo de trabajo. Gracias. Bienvenido, Rodrigo. Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Ramos, arquitecto también. Y lo que nosotros hacemos es una oficina de diseño digital de proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Nacimos con un DNA BIM y hoy en día hemos evolucionado a hacer más bien Business Intelligence Modeling, que es un esquema más bien basado en datos y en información para la toma de decisiones estratégicas de los proyectos. Entonces, vamos muy de la mano de ese tema. Bienvenido, Jorge. Jorge Martínez, de Internacional de Inversiones. Nosotros somos por parte del desarrollador y nada más como tema mío profesional dentro de la empresa,
Yo estudié ingeniero en sistemas electrónicos y entré como practicante de sistemas hace 20 años. Entonces, aunque mi crecimiento ha sido de la empresa dentro de operaciones, siempre he estado muy pegado al área de sistemas y siempre hemos tratado de innovar e ir mejorando en la parte de sistemas. Entonces, Bienvenido. Pues me quedo contigo, Jorge, para hacer la primera pregunta, que tiene que ver con cuál es el panorama actual que juega la tecnología y los procesos de desarrollo inmobiliario. La verdad es que el tema, o sea, para que una empresa pueda crecer, realmente lo que necesita es procesos y procedimientos, pero pues ya sabemos que a final de cuentas los humanos siempre andamos rompiendo esos procesos y procedimientos, ¿no? Entonces mucho es tener que sistematizarlo para poder hacer las cosas muy eficientes, muy rápidas, por tema de tiempos, de costos. Y nosotros la verdad es que dentro de la empresa tenemos sistematizado pues de punto a punto toda la empresa, ¿no? Tenemos SAP desde el 2007 y lo hemos ido mejorando siempre, ese es un tema que nunca se acaba. Y tenemos desde todo el proceso de ventas, todo el proceso de costos, todo el proceso de obra. Y algo muy importante que también nos van a aplicar ahorita mucho es el tema de planeaciones. ¿Qué haces durante la planeación para que cuando llegues a la construcción llegues de la mejor forma posible y operarlo más streamline, ¿no? Perfecto. Rodrigo, ¿tu punto de vista lo mismo? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con la mitigación del riesgo, ¿no? Alguien me decía, mira, el riesgo es para medirlo y para mitigarlo. Entonces, se trata que los proyectos no dejes nada al azar, que tengas, hoy en día la tecnología te da esta oportunidad de tener mucha información sobre los proyectos y sobre todo información que te permita no dejar al final ciertas decisiones estratégicas, llevarlas mucho hacia el inicio de los proyectos y durante todo el desarrollo, pero creemos que eso es un game changer en ese sentido, ¿no? Que no tengas nada suelto en el proyecto, que puedas estar siempre un paso adelante, ya no esperar a que se presenten los problemas, te tienes que adelantar, te tienes que anticipar a ellos, proponer soluciones y entonces si se llegan a presentar, sabes qué hacer a final de cuentas. Entonces va mucho en cómo la información hoy en día te puede dar ese plus en la toma de nuevo de decisiones estratégicas, ¿no? Muy bien. Alejandro. Sí, gracias. Pues para nosotros como arquitectos ha cambiado totalmente el panorama, ¿no? Es muy común que el arquitecto busque destacar como la firma o como la persona o como la propuesta de diseño creativa, plástica. Hoy en día se conserva todo eso, pero realmente la tecnología y los procesos terminan siendo el hilo conductor dentro de todo el proceso de desarrollo. Es quien finalmente unifica, pues sí, obviamente la parte de proyecto en sí, de lo que va a contener, del programa arquitectónico, etcétera, pero también tiene todo que ver con la integración de ingenierías y sobre todo con el plan de negocio, ¿no? Hace un momento hablaba nuestro alcalde también de cómo incluso la gestoría, están viendo ellos cómo cambian todos estos métodos. Definitivamente la arquitectura tiene también que ver con eso ahora y la tecnología, e incluso más allá para proyectos patrimoniales, tiene que ver con cómo el facilities management, cómo los operas después. Entonces como decía Rodrigo, es un panorama, es un cambio total de paradigma. Oye, Jorge, regreso contigo. Hablaba yo del tiempo. Hoy día creo que tenemos que aprovecharlo mucho más. Ya no es la misma rutina que teníamos antes. Hoy para un proyecto tienes que optimizar el tiempo. ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Qué han mejorado? Como platicaban en el panel anterior, pues hay cosas que ya se veían venir, ¿no? Que ustedes hicieron mucha inversión en la parte de tecnología ya en la empresa, en procesos de proveedores y el SAP. Coméntanos un poco cómo IDEI ha evolucionado en todo esto. Mira, y voy a empezar desde el principio. Hay un tema importante. Normalmente en el tema inmobiliario lo que queremos es rapidez y darle vuelta al dinero y estar avanzando rápido. Y entonces siempre está la urgencia por ya arrancar la obra, ¿no? O sea, por ya empezar y dices, pues ni modo, mientras que voy arrancando van acabando ingenierías y van acabando estructura y van acabando todo. Y realmente lo que hemos visto es que la parte de planeación es una parte muy importante dentro pues, del proceso. Aunque sonara raro, pero el planear bien te ahorra mucho tiempo al momento de construir. Antes, la vez que nosotros empezamos a usar BIM como en el 2011, y es muy interesante porque en vez de tener un plan AutoCAD donde hay una línea de luz de un cuarto a otro, pues en BIM lo tienes que hacer en tercera dimensión en real, o sea, tienes que poner
cada tubo, cada codo, cada llave, cada chalupa, cada pieza. Y entonces tienes las cuantificaciones totales, tienes todos los cruces, tienes toda esa parte, y todo eso ayuda mucho a poder planear bien el proyecto y al momento de ejecutarlo lo más eficiente y más rápido posible. Porque ya sabemos que en obra cualquier cambio que hagas pues es mucho más tardado que haberlo hecho en papel originalmente. Y hablando un poco de lo que comentas de los proveedores, nosotros sí sistematizamos toda la parte, desde que nuestro sistema cargamos la parte del contrato. Por ejemplo, nuestro contratista en el sistema da los avances de obra. Nuestro contratista hace su estimación, nuestro contratista sube su estimación y su factura. Y entonces eso hace muy eficiente todo el proceso y te da mucha oportunidad de poder crecer como empresa. ¿Ustedes, Rodrigo? Mira, yo creo que en cuestiones de tiempo, lo que hemos visto es que anteriormente en un proceso tradicional, lo que hacía era atacar a lo mejor las diferentes disciplinas de diseño por separado, ¿no? Entonces, como bien decía Jorge, ok, está el proyecto, necesitamos llevarlo en un tiempo récord de desarrollo, sin embargo se atacaba de forma individual. Hoy en día con la tecnología lo que hemos visto es que puedes atacarlo en todas las disciplinas al mismo tiempo, puedes ir midiendo el desarrollo de cada una de ellas prácticamente en tiempo real. Y sobre todo con sistemas que nosotros veíamos, por ejemplo, una herramienta que tenemos hoy en día desarrollada por nosotros, que ha reducido tiempos de 3 meses de desarrollo a 30 minutos, cosas de ese tamaño. Entonces, en tiempo, eso te ayuda muchísimo a proponer estas nuevas soluciones, a esto que platicábamos de estar un paso adelante. Y creemos que eso es algo que la tecnología, con esta gran cantidad de información que puedes estar malabareando al mismo tiempo, tiene sus resultados, ¿no? Entonces va mucho por ese lado también. ¿Tú crees que la tecnología te va a brindar más flexibilidad de adaptar un proyecto? Claro, eso, y lo vimos el año pasado, a final de cuentas, eso fue súper evidente, porque al final tienes esta base de datos contenida con muchísima información, como bien platicaba Jorge. Una de las metodologías que estamos usando pues es producir un gemelo digital del proyecto, ¿no? Entonces, a la hora que hay un cambio, tienes todo el control para tomar la decisión y decir si lo que procede es hacer un ajuste en metros cuadrados, hacer un ajuste en sistema constructivo, hacer un cambio de especificación, lo tienes ahí a la mano y listo para tomar la decisión, ¿no? ¿Tú, Alejandro, puedes complementar algo de esto? Sí, claro. Pues nosotros como arquitectos, al momento de estar firmando apenas un proyecto, nos topamos con la típica, ¿no? De cuánto y por qué tan caro y por qué te tardas tanto. Ya hablaremos del cuánto más adelante. Pero en cuanto al desarrollo del proyecto en el tiempo, lo que ha sucedido es, no necesariamente es un ahorro lineal de tiempo, no es… Si antes un proyecto lo desarrollabas en 6 meses, ahora lo desarrollas en 3 meses o en un mes. Se trata más bien de cómo lo vas enfrentando y de cómo le vas demandando a la información que vas desarrollando según la vayas requiriendo en el proceso del desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, lo que nos sucede mucho ahora es que en lugar de entregar un paquete de planos a los 3 meses de una etapa determinada, imprimes y entregas al cliente 1,000, 2,000 o hasta más planos que se quedan colgados por ahí en una bandera por mucho tiempo hasta que empiece el proyecto, más bien empiezas a generar información on demand, ¿no? Conforme la vayan requiriendo. Entonces, definitivamente representa un ahorro en tiempo considerable al final, ¿no? Vas generando específicamente lo que necesitas, y no solo de arquitectura y de ingenierías, sino incluso vuelvo al ejemplo de gestión, ¿no? de los planos en los que se comprueba que efectivamente el proyecto está cumpliendo con toda la regulación. Oye, ¿y si este proyecto tiene modificaciones ya estando avanzado, qué pasa? No, pues ese es nuestro mero mole, ¿no? Ya que estás en este tren de la tecnología, les podríamos contar muchos ejemplos de cómo proyectos han sido cambiados drásticamente, trabajando incluso con Internacional de Inversiones. Aquí Jorge podría platicarles mucho de ese proyecto, ¿no? Hay proyectos en los que justo antes de iniciar la construcción, en el bidding, alguien hizo una oferta de cambio de sistema estructural total, ¿no? De un sistema reforzado a un sistema postensado.
y se tuvo que evaluar cuánto tiempo iba a llevar cambiar todo el proyecto, si ya estaban listos los planos para construcción. Pues en este caso y con la tecnología y adaptando rápidamente todo fue pues no de un día para otro, pero sí en unas cuantas semanas se puede reaccionar. Y como ese ejemplo hay un montón, como decía Rodrigo también durante COVID, ha habido muchas adecuaciones que con una metodología convencional hubiera sido imposible llegar a pensar en eso, ¿no? Complementando un poquito lo que dice Alejandro es, antes cuando veíamos un arquitecto te cotizaba siempre las 4 fases, ¿no? El conceptual, esquemático, detail y planos constructivos, y antes la parte más cara y más tardada eran los planos constructivos. Casi te regalaban los primeros 3 para hacer lo último, ¿no? Que es donde tenían la gente, donde dan todo. Y ahorita ha sido un cambio completamente diferente al trabajar con estas plataformas digitales, porque realmente todo el esfuerzo y todo el tiempo se lo tienes que meter a las primeras 2, 3 etapas. Los planos constructivos los puedes ir sacando durante la construcción, porque ya es sobre un modelo construido, probado, validado, cuadrado con ingenierías, y entonces los cambios se hacen mucho más fácil, porque haces el cambio, o sea, si quisiéramos hacer esto y de repente nos piden un cambio, pues lo haces en tercera dimensión y no tienes que ir a mover 40, 50, 60 planos que ya tienes impreso una bandera e irse de plano a plano en AutoCAD moviéndolo. Ahorita pues mueves en tercera dimensión la columna y te saca todos los planos, o como le decimos, escupe todos los planos ya el sistema, ¿no? Entonces, es un cambio muy drástico la forma en planear, diseñar, construir y toda la parte de ingeniería de un proyecto. Estaba acordando de la anécdota con Chema cuando estaban diseñando el estadio de los Rayados y decía, pues es muy fácil hacerlo en papelito, pero como ingeniero sí está un poco más complicado, ¿no? ¿Algunos otros ejemplos que nos puedan decir de proyectos que realmente hayan optimizado la inversión usando la tecnología de algún desarrollo? Hay muchos, ya les daba el ejemplo de ahora durante pandemia, por ejemplo, con algunos de nuestros clientes tuvo que realizarse un enfoque totalmente diferente hacia el producto, ¿no? Cambiar de oficinas a más bien un producto habitacional. Antes podría sonar imposible, ¿no? En un tiempo récord. Ahora rápidamente se realizan los diferentes escenarios. Otra vez se cruza todo, no es nada más una cuestión de plantear un proyecto. Ya, esperemos. Ese no era virtual, ese sí era de verdad. Gracias por los efectos de sonido, Guillermo. Claro. No se trata solamente de mostrar rápidamente un proyecto agradable, ¿no? Otra vez, se cruzan todas las variables de la autoridad con las variables estructurales y de instalaciones, ¿no? La arquitectura empieza a tener el papel con el que nació originalmente, se ha perdido mucho, que es el servicio. Realmente integrar todo lo que conlleva, ¿no? Pero hay un montón de ejemplos, no terminaría ahorita bien. Pero tú, Rodrigo, sí. ¿Algún otro? Bueno, yo me acuerdo el año pasado fue mucho en este cambio y como decía Jorge, en a lo mejor replantear los proyectos. Pues hubo edificios que sufrieron cambios drásticos como eliminar 7 niveles, ¿no? Y eso con la obra ya corriendo. Entonces, todos estos ajustes para disminuir el riesgo de esos impactos ante un cambio tan drástico, o algunos que los planteamientos espaciales cambiaron completamente, el sembrado del edificio se tuvo que mover completamente, y al final de cuentas asusta al principio, pero cuando lo ves ya en el proceso, porque no es nada más la tecnología, las herramientas ahí están, son extremadamente poderosas hoy en día, pero no es una varita mágica, no es nada más una cuestión de ya llegó la tecnología y entonces todo funciona y todo funciona a la primera. Atrás de eso hay una serie de procesos, de metodologías, de planeación que se necesita para entonces de repente decir que en un tiempo récord puedes quitar 7 niveles a un edificio, cambiar el uso en uno de ellos y todavía no detener la obra a manera que te impacte realmente en el plan de negocio del proyecto, ¿no? Entonces probablemente eso con una metodología de trabajo convencional hubiera sido imposible. Y hoy en día, con el apoyo de la tecnología y los procesos, e insisto mucho en el tema de procesos y metodologías, es como se puede llegar a buen puerto, ¿no? Y para un poquito el tema de planeación, normalmente cuando planeas en estas nuevas herramientas, estás generando una base de datos, no estás generando unos planos. O sea, todo lo que está atrás es súper potente. Entonces,
Por ejemplo, nosotros cuando concursamos con una plataforma independiente que se llama Outsourcing, y ahí nosotros concursamos con todos, pero ya no concursas un plano de decir, pues esta es la línea eléctrica o esta es la línea del agua, donde cada quien tiene que hacer su ingeniería y tiene que hacer su detalle, sino ya concursas a un detalle tan desglosado, porque lo tienes en tercera dimensión, que cuando quieres hacer un cambio, lo puedes hacer muy rápido, porque pues prácticamente es quitar y poner módulos de los que ya tienes definidos. No tienes que irte a volver a ver cómo hicieron el concurso original de líneas, sino ya de piezas, ¿no? Entonces, el tener esa base de datos atrás de todos esos modelos es muy poderoso. Como ejemplo, el proyecto que hice, por ejemplo, el año pasado, cuando empezó la pandemia, tenemos un proyecto que se llama República, que está en Venustiano con Madero. Y ese proyecto tenía 6 niveles de oficinas y luego departamentos. Empieza la pandemia, viene todo el tema de oficinas, literalmente íbamos colando estacionamientos y en ese momento decidimos quitar 3 niveles de oficinas y agregar 2 de departamentos y quitar unos estacionamientos. Y la verdad es que, como dice Rodrigo, sin parar obra, muy rápido tuvimos que reconstruir todo el edificio y todo el cambio para, sin perder tiempo, poder seguir con toda la estrategia que teníamos y haciendo los movimientos. Y no nada más es estructura, como normalmente de estructura piensas y dices es más rápido, pero todo el tema de ingenierías, de climas, de agua, de todo el sistema eléctrico, todo el sistema de contraincendio, todo, o sea, eso tienes que moverlo muy rápido, sin parar, y es muy fácil ya teniéndolo así en esa forma de modelo. A ver, vamos a meter una preguntita difícil. Sabemos que los desarrolladores les gusta trabajar con arquitectos por el estilo, a veces por el marketing, por el tipo de cosas, pero realmente hoy yo creo que en la misma propuesta están buscando que los espacios sean más eficientes, ¿no? ¿Cómo va esa relación entre el arquitecto y el desarrollador para que realmente entiendan la propuesta que debe de ser hacia el usuario por metros cuadrados, ¿no? Eficientes. A ver, y voy a contestar lo que a lo mejor no le van a gustar aquí al arquitecto. Aquí no, se vale todo, hombre. Apáguenle el micrófono. Nosotros internamente, nuestro equipo de planeación, antes de contratar a un arquitecto, ya definimos el programa del proyecto súper definido. O sea, ya sabemos qué amenidades, cuánto miden, cuántos departamentos, cuánto mide cada departamento, cuánto miden los pasillos. Ya tenemos muy estandarizados cómo son los baños, cómo son los pasillos, cómo son los cuartos eléctricos. Entonces, realmente lo que le pasamos al arquitecto es un programa ya muy bien definido para que ahora sí haga su trabajo de hacer eso de una forma funcional y bonita. Pero la verdad es que toda la parte de decisión del programa lo hacemos nosotros antes de pasárselo al arquitecto, y eso nos ha funcionado muy bien para hacer un proyecto realmente eficiente y que cumpla con lo que estamos buscando. Ahora peor, ¿los proyectos se deben de hacer en Excel, en números o más como...? Bueno, ahí ahora me toca a mí. No, claro que termina siendo un balance, ¿no? Pero depende mucho también de la comprensión del arquitecto, del plan de negocio. Insisto, como dice Jorge, ellos, en el caso de IDEI, son una compañía muy disciplinada, tienen mucho tiempo, pero algunos otros desarrolladores han seguido ese camino, pero hay otros que apenas están empezando y están decidiendo cómo manejar sus proyectos, ¿no? Pero cuando llegas a un tema, como dice Jorge, en el que ellos ya te dan un programa arquitectónico, pues para el arquitecto y nosotros que trabajamos con procedimientos y tecnología, se trata, tenemos un término ahí medio extraño que le llamamos geometrizar el plan de negocio, ¿no? Es cuando armamos las cajas y las áreas a partir de ese plan de negocio que recibimos y ese programa, y el proyecto desde etapas muy, muy tempranas, desde conceptual, puedes ya apreciarlo como va a ser. De hecho, y aquí nos colgamos una flor, en el caso de los proyectos de IDEI que hemos hecho para ellos, la gran mayoría han variado muy poco de su etapa conceptual allá el proyecto final, porque como dice Jorge, se le dedicó mucho tiempo a esa etapa inicial, ¿no? Y es lo que estamos tratando de hacer con nuestros nuevos clientes también, llevarlos a que entiendan que mientras más le dediques a la etapa de planeación, es lo mejor para el proyecto y más problemas y dolores de cabeza te vas a enfrentar en la etapa ya dura. Oye, Rodrigo, creo que ahora también el desarrollador debe de empezar ya a tener en la cabeza los nuevos términos de tecnología, ¿no? Sí, yo también quería complementar ahí, aquí haciéndole de referee entre esos dos, que al final de cuentas la tecnología se convierte en este lenguaje común para que lo que dice acá el señor sobre el plan de negocio y lo que necesitan los metros cuadrados
quede claro que el señor lo está haciendo. Y es muy sencillo porque a final de cuentas tienes esa gran base de datos y desde el principio ya no se vale como que, oye, pues aquí está el plano y bórrale tantito para la presentación y para que le guste al cliente y luego ya vemos cómo le hacemos, ¿no? Es muy transparente, la información está a la vista y a través de los modelos, en este caso los modelos BIM bien desarrollados, puedes tener esa validación del plan de negocio, estéticamente funciona y va más allá de verlo en 3D, ¿no? Es comprobar, y por eso yo llamaba este concepto que hemos acuñado de Business Intelligence Modeling. Estás realmente trabajando la base de datos en pro del plan de negocio. Y eso es también un cambio muy interesante de paradigma. Ahora, ¿qué viene y dónde está? Hay una nueva terminología a nivel técnico, a final de cuentas, pero que estamos convencidos que cada vez más va a ser de uso común de todos en este medio. Temas como BIM, a lo mejor todos ya hemos escuchado, a lo mejor ya los han utilizado, pero vienen cuestiones mucho más interesantes como blockchain, que también a lo mejor todo el mundo inmediatamente está pensando en criptomonedas, y claro que está ahí, pero hay una aplicación súper interesante que ya está de la mano, que va a venir en un futuro muy cercano y quien no esté ahí, pues va a ser muy tarde para subirse. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, la fortuna de participar recientemente con la Secretaría de Hacienda a nivel federal. ¿Y qué está pasando ahí? Bueno, viene una normativa muy interesante de la cual, para mi sorpresa, y lo debo de aceptar, la Secretaría de Hacienda está muy avanzada en ese concepto para el desarrollo de obra pública a través de estas metodologías y tecnologías. Hay documentos ya muy avanzados que en el muy corto plazo saldrán ya a la luz de forma oficial y eso involucra estas nuevas metodologías con estas nuevas terminologías como diseño virtual y construcción, como proyectos integrales con IPD. Eso va a suceder, está cada vez más cerca y en verdad creo que es una responsabilidad compartida de todos en el ecosistema estar de la mano conscientes de lo que eso significa, ¿no? Entonces, yo decía que es un lenguaje de uso común, un esperanto, como decía Alejandro en una junta, pero está ahí y creo que es responsabilidad de todos subirse a ese tren, no nada más por moda, porque a final de cuentas es para el beneficio de todos, ¿no? Oye, Jorge, ¿y es caro subirse a estas tecnologías o no? Realmente en costo-beneficio. Depende cómo lo veas, o sea, yo creo que si lo mides por los ahorros que vas a tener en el futuro en el proyecto, pues no es caro. Si lo mides como que nunca lo hacía y ahora lo tengo que hacer y entonces cuánto me cuesta planear un proyecto en todo esto, pues sí pudiera parecer como que estás pagando extra de lo que pagabas anteriormente, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo muy fácil. Ahorita para cuando, o sea, antes lo que pasaba es que en un edificio, en el pasillo de los departamentos, iban todas las instalaciones. Entonces va lo eléctrico, va las extracciones, va el agua, va los sistemas especiales y todo. Y normalmente en un edificio, por como la gerencia o la gente de obra fuera contratando, son los que iban quedando arriba. O sea, si primero entraba el eléctrico se colgaba arriba, y luego si entraba el del agua, veía cómo se colgaba, y luego si él iba, y entonces todo iba acomodado en base a como lo contrataba. O sea, no había, porque en plano de 2 dimensiones, pues todo se iba por ahí amontonado, ¿no? Ahorita al momento que lo haces en tercera dimensión, lo tienes todo acomodado, entonces tienes muchas eficiencias de cuál es la trayectoria más directa, cuál es el que prefieres que esté arriba, cuál es el que por tema de mantenimientos prefieres que esté arriba y no estar haciendo luego cosas raras. De repente pasaba que el eléctrico te decía, oye, pues ya me pusieron algo, entonces tengo que darle la vuelta y pues ahí va una orden de cambio pues de esta vuelta porque pues tú no estás dejando ir por donde iba. Cuando ya lo haces en tercera dimensión, pues ya tienes todo eso muy cuadrado. Entonces, el hecho de tenerlo muy bien planeado, aunque cueste más la planeación, son ahorros muy importantes en la parte de obra, ¿no? Entonces sí, depende cómo lo veas, o sea, siempre está el sentimiento de que está costando más, pero tienes los ahorros luego reflejados mucho en el tema de obra. Oye, Alejandro, ¿en otras partes del mundo las firmas de diseño tienen estas responsabilidades? ¿En México cómo es? Sí, de hecho, un ejemplo pues una manera muy simple de verlo es, muchos de ustedes seguramente desarrollan en Estados Unidos y allá con una buena firma de arquitectura y un general contractor no necesitas más subcontratos, ¿no?
El arquitecto allá se hace cargo absolutamente de todo, de coordinar ingenierías, desarrollarlas, gestión, etcétera, y el general contractor de construirlo. Falla uno, falla otro, pues ya verás si los metes al bote o no sé. Acá en México, seguir un esquema similar es muy costoso, muy caro, demasiados honorarios, demasiados indirectos, ¿no? Entonces, lo que más acerca a un proceso que pretenda a eso, precisamente es involucrar todos los procesos tecnológicos. De esta manera, como arquitectos, podemos realmente coordinar a todo un grupo de ingenieros, MEPs, estructura, etcétera, insisto, gestión y un montón otras de especialidades que hay por ahí, y trabajar después de la mano con el constructor, ¿no? Con quien vaya a ser. Entonces, el ahorro de dinero, como dice Jorge, está en la planeación, en el soft cost se incrementa, yo lo diría así, Jorge, no estés de acuerdo, el soft cost se incrementa, pero el hard cost definitivamente disminuye. Jorge, ya es una línea que se va a seguir, ya no se va a poder trabajar sin estas tecnologías, tú que ya lo has probado. Hijo, eso ya teniendo las ventajas y viendo las ventajas como desarrollador de lo que ganamos con eso, yo ya no me regresaría a hacerlo de la forma como lo hacíamos antes, y cada vez salen tecnologías más importantes. Por ejemplo, ahorita pues tenemos ya plataformas donde la gente de obra durante la obra puede ir comparando pues, los modelos de tercera dimensión contra lo que físicamente está construido, y tienes esas ventajas. Entonces yo no viera cómo viene esto para atrás, y más bien es hay que irlo empujando. No está fácil, como comenta Jaime, como comenta Alejandro, hay muchos proveedores, ingenieros, arquitectos que entran a la jugada y la mayoría todavía no están en este barco. Entonces muchas veces tienes que jalarlos o hacer una interconexión en el camino, y eso es complicado, pero la tendencia es a que todos van a esa parte. Oye, aprovechando que aquí están las autoridades, realmente esto se oyería que nada más se ocupa para proyectos privados, también para públicos. La parte pública tiene la ventaja y va muy avanzado. Lo hemos visto muy de cerca, como yo decía anteriormente, está ya ahí, está en el Senado de la República lista la iniciativa. Es una excelente noticia, a final de cuentas. Lo vemos a nivel federal, lo vemos a nivel local. Internacionalmente, quien lleva la pauta es el Reino Unido. Ellos empezaron hace mucho tiempo, más de 10 años probablemente, y el objetivo de ellos no era usar la tecnología nada más por usarla. El Reino Unido dijo: necesitamos disminuir el 20% del costo de las obras, no para gastarnos menos dinero, sino para hacer más. Y ellos hicieron un mandato BIM específicamente en el 2016, en abril del 2016, cualquier obra pública en el Reino Unido que fuera fondeada con dinero público debería de tener un BIM nivel 2. Técnicamente significa otra cosa, pero ya están ahí. Y desde el 2016 ahí están, y hoy en día lo están todavía evolucionando mucho más. Entonces creo que tenemos esa grandísima ventaja, que ya hay buenos referentes, hay muy buena disposición de las autoridades, lo hemos visto, y creo que eso va a terminar permeando positivamente también a la parte privada, ¿no? Bueno, pues la tecnología ahí está, la hemos escuchado, es realmente que el sector realmente dé ese paso adelante. Al final creo que es en beneficio de todos. Al final vuelvo a decir, lo que más necesitamos hoy es el tiempo. Entonces, el poder optimizar esos tiempos para ser mucho más eficiente, hasta mentalmente y en salud, pues te va a dar un beneficio, ¿no? Voy a abrir esto a preguntas del público, si tengan alguna, si no ya para llegar a las conclusiones antes de nuestro primer break. ¿Alguna pregunta? ¿Todos usan BIM o no? Ya está. Todos comemos Bimbo, exacto. No se vuelve una monstruosidad y una cosa muy grande que ya es no manejable. ¿Hasta qué nivel de load están pidiendo sus proyectos? Sí, mira, aquí hay que hacer un balance. O sea, quisiéramos llegar al nivel más avanzado, pero hay que hacer un balance porque luego el mantenerlo durante la obra y los cambios es complicado.
Entonces, normalmente nosotros llegamos al punto donde tenemos toda la arquitectura, tenemos todos los cruces y tenemos la información suficiente para lanzar los contratos. Sí hay temas mucho más avanzados de decir, durante la obra ligo todo el contrato con el modelo BIM y entonces puedo ir viendo en tercera dimensión qué está construido y qué no está construido, o qué estoy estimando y qué no estoy estimando. Hay modelos avanzados de decir, ya en el mantenimiento lo mantengo en BIM, o sea, BIM puede mantener un edificio y entonces cada máquina que tú modelaste en tercera dimensión ya le cargas su número de serie, su póliza de mantenimiento y todo, y puedes darle mantenimiento, vamos a decir, Facilities Manager dentro de BIM, pero la verdad es que o sea, nosotros, por el tema de que luego cualquier cambio es más complejo, llegamos a un punto hasta donde nos ayuda a poder concursar las obras. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas. Gracias.